Alcalá Día a Día. Juan Miguel Rodríguez Moreno, maestro de infantil, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Le entrevistamos hoy, lo tenemos con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira para hablarnos de las dificultades, de los proyectos, de la importancia que tiene la educación a estas edades para nuestros hijos. Usted es profesor de infantil, como ya le anunciábamos. Bueno, esa edad es una de las más difíciles, profesor, más complicadas, con la que arranca la vida, la pequeña vida de cualquiera de nuestros hijos. Hombre, decididamente, desde mi perspectiva, considero que es la etapa fundamental en la que están formándose las simientes, digamos que desarrollándose las simientes de lo que luego va a ser la persona. Uh-huh. Por lo tanto, es fundamental atender a estas edades debidamente. Uh-huh. ¿Qué piensas? ¿Cómo valora la familia a un profesor en esta etapa? ¿Qué es lo primero que los padres, qué pensáis vosotros como profesores, que los padres valoran más del profesor de nuestro hijo o hija? Pues en general las familias valoran en demasía, desde mi punto de vista, la función que de alguna manera hacía antes la escuela infantil, que era asistencial. Por otro lado, también están valorando, se está valorando ahora también mucho, se le está dando mucha importancia desde las familias. Uh-huh. A la lectoescritura, a actividades que están relacionadas con el lenguaje, pero a nivel, digamos, convencional, la lectura y escritura. Y considero que no están preocupados por lo que en definitiva deberían estar, que es el lenguaje oral, que es fundamental en estas edades. Uh-huh. ¿Qué relación, profesor, debe tener un maestro de infantil con las familias? Pues la escuela en principio debería estar abierta a todos los sectores de población que están, digamos, de alguna manera relacionados con ella. Y fundamentalmente la familia debería estar en la escuela, debería ser la escuela debería ser la familia y la familia debería ser la escuela, no debería de haber una separación, deberían estar implicadas en las tareas que de alguna manera se le pida colaboración. Creo que es fundamental el papel de la familia en la escuela, porque es una opinión más, y además la colaboración de la familia a nosotros nos viene muy bien. Uh-huh. Está claro. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta un profesor de infantil hoy en día? Bueno, las mayores dificultades son, por un lado, en algunos casos, la ratio es excesiva, ¿no?, en infantil, no contar con determinados apoyos que son fundamentales, porque si la ratio es pequeña, pues en definitiva trabajas bastante bien, tienes un número de 15 a 18 personas en tu clase, estás más o menos compensado, pero como eso no es lo habitual, pues echamos de menos a lo mejor en falta que una persona que nos pueda apoyar en determinadas actividades y en determinados momentos del horario escolar. Uh-huh. Profesor, anunciaba usted, hacía referencia anteriormente a la lectura. ¿Cuándo debe aprender a leer un niño? Porque bueno, sí, pero eso puede cambiar también en función de cada país, donde la educación se plantea de una manera totalmente diferente, ¿no? En España. Bueno, que las leyes educativas definan el momento del inicio de la lectura y como consecuencia de la escritura, no depende realmente de los factores que intervienen en ese proceso. En algunos países
está muy bien ajustado desde mi perspectiva, y empiezan a partir de los 7 años en la mayoría de los países de Europa del norte, o sea, los países nórdicos, e incluso podemos hablar también de Alemania, de Holanda. Sin embargo, aquí en España se está cada vez exigiendo de alguna manera tácita al profesorado infantil que inicie a los niños y a las niñas en este proceso de lectoescritura, cuando realmente no sabemos el grado de madurez general que hay, no es una condición general. Yo considero que es más algo que cada persona va adquiriendo de manera espontánea, y que luego en la fase, digamos, de aprender los convencionalismos de la lectura y de la escritura, pues ya tu cerebro está de alguna manera preparado para eso, o ha madurado lo suficiente. No significa que sea ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, ni a los 7. A los 7 se les enseñan las reglas, pero antes puede haber un acercamiento, que no quiere decir que sea obligatorio que los niños y las niñas tengan que salir de infantil leyendo y escribiendo, porque los niveles de madurez son muy diversos. Porque ¿cuáles serían, profesor, los aprendizajes esenciales en esta etapa de la vida, del estudio de un niño en el que empieza a tener relación con la escuela? Pues me alegra mucho que me haga esa pregunta, porque es una cuestión en la que yo siempre insisto mucho en las reuniones con las familias. Yo insisto mucho en que lo fundamental a estas edades es fomentar la autonomía, que ellos vayan haciendo todo lo que puedan con pequeñas ayudas, pero como ejemplo te pondría, pues en casa a lo mejor ayudar a hacer su cama, a determinadas tareas domésticas que ellos pueden asumir, y en clase pues a tener controlados sus pertenencias, cuidar los materiales, y todo eso genera esa autonomía, y ese yo puedo hacer cosas, yo sé hacer cosas, genera autoestima y confianza, que es lo fundamental para tener curiosidad y aprender. Yo me encuentro muchas veces a pequeños que dicen, tú les planteas una tarea, por ejemplo, de realizar un dibujo sobre algo, y sin darle ninguna pista más, simplemente le dice, pues dibuja un elefante, y ellos dicen, es que yo no sé dibujar un elefante. Y esa es la frase que me da la clave, ¿no? Es decir, yo no sé hacer cosas, tú me tienes que enseñar todo, yo no puedo hacer nada sin que tú me enseñes, o cuando yo aprenda lo podré hacer, cuando realmente lo que tienes es que hacer cosas para aprender. Oye, ¿cómo son las clases? ¿Cómo es tu clase? ¿Cómo es tu día a día con los peques? ¿Cómo trabajas? ¿Qué ocurre en un día a día, en una clase donde tenemos a esos pequeñines, donde los padres dejan en la puerta, donde ellos entran, y donde muchas veces pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el interior de una de esas clases con los más pequeños? Bueno, pues fundamentalmente las clases se organizan en torno a rutinas, o sea, el horario, se organiza en torno a determinadas rutinas. Nosotros entramos por la mañana, hacemos la rutina de dejar nuestras pertenencias en un sitio determinado, colgar mochilas, colgar chaquetas. Lo siguiente es, de alguna manera, poner la clase en condiciones de empezar, subir persianas, bajar sillas de mesas, y posteriormente nos sentamos en asamblea para charlar y para contar, pues para saludarnos en definitiva, y contar qué es lo que nos ha pasado en este día o qué queremos hacer. Y a continuación pues empezamos con lo que sería el proyecto en el que estemos trabajando. Pues en este momento nosotros, este curso, hemos decidido trabajar los continentes a través de un proyecto que se llama La Vuelta al Mundo en 200 días, y pues trabajamos, le damos salida a las propuestas que tenemos en ese tramo horario. Lo siguiente sería pues una fase de hábitos de higiene y de alimentación,
que es el desayuno, en el que también se fomenta pues la solidaridad y el compartir. Ellos se comparten mucho de los alimentos que traen para el desayuno. Y el momento más divertido para todo el mundo es cuando salimos al exterior, en el que hay, en el patio de juegos, no solamente es estar nosotros vigilando a ver que no se mate ninguno, sino también pues hacerle propuestas de juego, tener un material adecuado, en fin, que se trabaja también muchos aspectos en el patio, que todo el mundo pensamos que el patio va, sí, ellos descansan y desfogan y tal, pero nosotros seguimos trabajando, ofreciéndole propuestas. Con los nuevos métodos que utilizan hoy en día, lo que no ha cambiado es que el recreo sea lo más divertido para todos los niños, ¿no? Eso es lo único que quizás... Eso no cambiará, me imagino. Eso es lo que no ha cambiado, porque la distancia entre la administración y la realidad en las aulas es importante. No sé si o muy importante, pero cuanto menos lo que sí, existe tanto como se habla, se comenta, de que quizás los métodos que se están utilizando no son los más correctos, porque la realidad es bien distinta. ¿Hay mucha distancia, profesor? En fin, la administración tiene dos vertientes desde mi perspectiva. Por un lado está lo legal, ¿no? La parte legal en la que realmente, pues, si observas la ley y la estudias, te das cuenta de que te permite hacer muchísimas cosas y además, como es ley, prácticamente te obliga. Cosas que luego, a la hora, por otro lado, la otra vertiente de la administración, que se refiere a el tema de burocracia y de inspecciones y tal, la inspección en muchos casos no nos ayuda a nuestro trabajo. Simplemente lo que hace es cargarnos de un trabajo burocrático que de alguna manera desplaza en determinados momentos al trabajo de verdad práctico de preparar clases, de preparar proyectos, de lo que realmente es nuestro trabajo. Tenemos que hacer un trabajo que es más burocrático, más de papeleo, de cara a la administración. La administración, en cierto modo, no nos exige a nosotros que sigamos ninguna metodología ni que tengamos o que de alguna manera justifiquemos nuestra metodología. Simplemente nos pide unos papeles en los que reflejamos lo que ellos quieren que les digamos. Eso genera una distancia bastante evidente entre los que mandan o los que organizan y los que hacemos el trabajo de calle. Del día a día, está claro. Una última cuestión. Juan Miguel, si volvieses a tener que elegir un trabajo, ¿volverías a elegir este? Pues creo que sin duda, sin duda es un trabajo en el que yo siempre, cuando alguien me hace esta pregunta, yo siempre le respondo con esta anécdota, ¿no? Que yo y cualquiera que va al trabajo un lunes por la mañana, ya sabe cómo es el tema del tráfico, el bullicio, el estrés, el levantarte, y vienes algunas veces un poco como ofuscado, ¿no? Con la cara un poco, el ceño fruncido. Y nada más que llegas a la puerta de la clase y ves a esas caras sonriéndote, saludándote y abrazándote, pues dices, bueno, pues ya está, yo no necesito ninguna motivación más. ¿Por qué cambian los niños tanto cuando están con los padres o su entorno familiar a cuando está con su profesor o profesora? Pues eso habría que preguntárselo a los padres. Porque seguramente se lo hayan preguntado muchas veces, ¿no? Sí, es cierto. En cierto modo, cuando tú tienes el vínculo familiar, afectivo, algunas veces te hace perder perspectiva, ¿no? Pierdes en la distancia, ¿no? y la lógica. El momento te lleva a no hacer las cosas con calma y de manera reflexiva. En nuestro caso, pues en nuestro trabajo, y es nuestra obligación tener calma y ser reflexivos. Yo pienso que por ahí va la diferencia. Y también que muchas veces, y esto es un palito que me gustaría dar a las familias,
es que realmente lo que nosotros proponemos, en muchos casos, no se cumple. No por imposibilidad, sino por dejadeo, o porque piensas que no es correcto lo que te están diciendo. ¿Y suele ocurrir eso con mucha frecuencia? No es. Pero suele ocurrir, pero ocurre. Muy bien, pues Juan Miguel Rodríguez Moreno, muchas gracias, profesor de infantil. Y una última cuestión. Muchas veces hemos hablado de todo un poco, pero muchas veces también hemos escuchado decir a muchos padres, yo no sé cómo es capaz este profesor o esta profesora de mantener orden en orden a tal cantidad de niños, porque solo hay que ver que se junten unos cuantos para que... Bueno, un cumpleaños, solamente un cumpleaños, correcto. ¿Eso cómo se lleva, profesor? Hombre, ya te digo, pues de alguna manera con la experiencia te va mostrando el camino. De alguna manera, al principio la verdad es que sí que enfrentarte a una clase de 20 o 20 y pico personas es un poco apabullante y no sabes nunca si vas a conseguir que haya un cierto orden, más que nada por no volvernos locos. Pero sí, creo que es cuestión de ir entendiendo cuáles son las dinámicas y no pretender, por supuesto, en infantil y en ningún otro nivel, pero en infantil el tema del silencio absoluto es absurdo. Es algo que además es antinatural, es una cosa que los niños tienen que estar en ese ambiente. Hombre, evidentemente no vamos a estar en la clase a gritos, pero si controlamos un poco el volumen. Yo tengo un truco en clase que utilizo con mucha frecuencia, y es que tengo un cuenco tibetano que es una campana que tú le das un toque y mientras el sonido va bajando, pues tenemos esa consigna que mientras el sonido va bajando, pues el volumen va bajando también. Y la verdad es que es bastante eficaz. Bueno, son métodos de profesionales. Juan Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Ha sido un placer y sobre todo porque siempre son interesantes escuchar estas cuestiones que a los padres, pues evidentemente, pues le preocupa y que les interesa y que les gusta escuchar y conocer un poco qué es lo que ocurre en el entorno educativo de su hijo, y sobre todo cuando son niños pequeños y sobre todo cuando son los primeros, ¿no? Quizá cuando ya tiene alguno más, a lo mejor se puede acostumbrar un poquito más, ¿no?, a estas cosas, pero sobre todo cuando es el primero, pues uno lleva a su hijo por primera vez y tan pequeño a clase, pues... Cuesta trabajo cortar el cordón umbilical. Se tiene que adaptar el niño y se tiene que adaptar los padres también, ¿no? Y los maestros. Y los maestras. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenos días. Bueno, pues un placer tenerle con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira, otro de los profesores de Avanza Centro de Estudios, que como saben todos ustedes, pues también todos los miércoles traemos a la sintonía de Radio Guadaira para aconsejarle de la educación de nuestros hijos. Alcalá Día a Día.